Cuando nace un niño, un bebé, lo primero que se nota que ya hace es que abre los ojos, ya abrió los ojos. Y a partir de ese momento empieza a percibir a través de los ojos, empieza a despertar, empieza a ser consciente de muchas cosas. Y al pasar el tiempo va siendo cada vez más consciente de la realidad del mundo, de la realidad de la vida, y cada vez va abriendo los ojos a más y más cosas. Pero hay un abrir de los ojos que es muy diferente al de los ojos físicos, y es la entrada de la conciencia en cada persona. De esto vamos a ver aquí en esta parte de Génesis, que es la segunda parte de abriendo los ojos, continuación de lo que estudiamos la semana pasada. Vamos a leer los versículos 6 y 7 de Génesis 3. Dice la palabra de Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú la uses en este día, que abras nuestro corazón, nuestra mente y nuestros ojos espirituales para que podamos ver, para que podamos percibir tu verdad, para que podamos percibir lo que tú nos dices en tu palabra para nosotros, lo que nos dices a cada uno hoy, que esa palabra penetre hasta lo más hondo de nuestro corazón y desde ahí haga su trabajo, nos transforme, nos dé vida y nos acerque a ti, que tú nos hagas por medio de tu Espíritu tener fruto que cambie nuestro corazón y nuestra vida hacia ti, Señor. Obra aquí en tu iglesia, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu, en que todo esto sea para tu gloria. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. El primer hombre y la primera mujer estaban viviendo en el paraíso, en donde Dios los había puesto después de crearlos. Estaban en ese estado ideal, sin ninguna carencia o necesidad. Estaban en armonía entre ellos, con amor y una comunión plena con su Creador, en un estado de completa felicidad. La serpiente, uno de los animales del campo que Dios había hecho, habló a la mujer. La serpiente es la personificación de Satanás, el engañador, el tentador, el acusador y también llamado el destructor. Con apariencia inofensiva, pero capaz de inyectar un veneno mortal. Se presentó ante la mujer, pero no para morderla con sus colmillos, sino para hablar con ella. De una manera astuta se acercó para platicar, para conversar. Su objetivo no era envenenar su cuerpo, sino envenenar su alma en contra de su Creador,
para separarla de él, para romper la armonía y la relación que había entre ellos y causar su muerte cuando se cumpliera la advertencia dada por Dios de que el día que comieran del árbol del bien y del mal, ciertamente morirían. La serpiente quería descargar su odio hacia Dios, contra quien se había rebelado, pues quería dañar y destruir a la criatura que Dios había hecho conforme a su imagen y semejanza, y a la que le había dado señorío sobre la creación. Estaba lleno de envidia y maldad, actuaba engañando y mintiendo. Habló a la mujer como haciendo una pregunta, pero que implicaba un cambio en la palabra de Dios, haciendo parecer que tenían prohibido comer de todo árbol del huerto. La mujer se empezó a enredar con los argumentos al citar las palabras de Dios. Las palabras de Dios eran, ahí en Génesis 2, 16 y 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando respondió, ella no dijo todos, no dijo todo árbol, y vaciló en cuanto a la advertencia, si desobedecía. Dejó fuera las palabras, ciertamente morirás, y añadió el mandamiento diciendo: dijo Dios, ni lo tocaréis para que no muráis, hablando del fruto del árbol. Eso lo vimos la semana pasada en los versículos 2 y 3. Y entonces la serpiente lanzó su ataque definitivo, negó la palabra de Dios: no moriréis, e hizo crecer la falta de contentamiento que había introducido, haciendo notar que no podían comer de todos los árboles. Eso ya quedó en la mente de: hay por lo menos uno, entonces ya no son todos los árboles que podemos comer. Atacó la integridad de Dios, diciendo que Dios sabía la enorme ganancia que ellos obtendrían si comían ese fruto, y que se los había prohibido por envidia y mala voluntad, para que no progresaran, para que no pudieran competir con él. Insinuó de alguna manera que Dios les tenía miedo. Les ofreció falsamente que tendrían un gran beneficio sin ninguna consecuencia. Le dijo a Eva que serían abiertos sus ojos y entonces serían como Dios, sabiendo el bien y el mal, por medio del conocimiento que adquirirían al desobedecer a Dios. Ella tenía que hacer lo malo, es decir, tenía que desobedecer el mandato de Dios para saber la diferencia entre el bien y el mal. La idea era ridícula, pero que Dios quisiera mantener a Eva en la ignorancia para dominarlo, para que estuviera bajo su dominio, era una maldad. Nos estaba diciendo que Dios era malo. A veces se habla mal de alguien que tiene buenas intenciones, pero es mal interpretado. Y nos parece una gran injusticia. Pero esto hacemos con Dios. Pensamos que Dios no nos da lo que necesitamos o lo que queremos. Entonces, que Dios no nos ama o que no oye nuestras oraciones. Lo malinterpretamos y le creemos al diablo. Eso es parte de lo que hace Satanás.
Él es el acusador de nuestros hermanos ante Dios y acusa a Dios ante los hermanos. Siembra la discordia con esta trampa. Quería hacer que dejaran de tener confianza en Dios y que dejaran de ser fieles. Los atrajo poniendo pensamientos injustos sobre Dios y ofreciendo falsos beneficios y ventajas en el pecado. El antídoto contra este veneno nuevamente está en la palabra, leyéndola y creyéndola, para que pensemos siempre bien de Dios como el bien supremo y pensemos mal el pecado como el peor de los males. Entonces tenemos primero la caída de Eva, en el versículo 6. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Hasta ahí nada más. Por medio de los sentidos, la mujer se dejó seducir. Oyó la voz de la serpiente y el tentador, por medio de sus engaños, venció su resistencia. La serpiente sabía lo que hacía, conocía la naturaleza humana y también las diferencias entre hombre y mujer. Por eso, lo primero que usó con Eva fue hablarle dulcemente al oído. La fue convenciendo con palabrería, la fue seduciendo con sus palabras engañosas. Y sabemos que así actúan los seductores en el mundo. Si el ataque hubiera sido contra el hombre, muy probablemente hubiera presentado primero la tentación por medio de la vista. Una vez que la serpiente terminó de hablar, su trabajo estaba prácticamente terminado. De ahí en adelante, lo que había sembrado en la mujer seguiría creciendo. Su propia inclinación al mal, sus apetitos carnales por las cosas materiales y las cosas del mundo harían el resto. Ella siguió avanzando en la tentación por sí misma. Sus otros sentidos siguieron al oído. Entonces sus ojos se dirigieron hacia el árbol y lo que vio fue un árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. No vio ningún peligro en el árbol, lo vio como cualquiera de los otros árboles plantados en el huerto, deliciosos a la vista y buenos para comer, como dice el versículo 2:9. Y entonces este árbol tampoco le haría daño. ¿Por qué no debería comerlo? Cuando se cree que el pecado no daña, Satanás ya ha ganado. Vio ese árbol como más deseable que cualquier otro, porque nunca lo había probado, pero sobre todo porque estaba prohibido. Si en ella no fue así, en nosotros sí lo es. Nuestra naturaleza desea lo prohibido. Basta que nos digan eso no para que se despierte el deseo de tener eso. Ya estaba convencida de que no solo era un árbol que no debía ser temido, sino que era deseable y benéfico, ya que le daría sabiduría. De hecho, era mejor que todos los demás árboles, según lo que le había dicho el diablo. Lamentablemente tenía un concepto falso de lo que es la sabiduría. Pensaba que iba a adquirir conocimiento,
un conocimiento que no necesitaba, una sabiduría falsa que la destruiría. Dice el libro de Proverbios: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. En este punto, ella ya no tenía temor de Dios. Lo que había dicho Dios no era verdad. No moriría. ¿Por qué tener miedo? Al no tener temor de Dios, ya no era Dios el que determinaba lo que estaba bien y lo que estaba mal. Ella lo iba a determinar. Al dudar de la palabra de Dios, ya no hay una verdad absoluta. Y ahora yo juzgo la palabra de Dios según mi propio criterio y yo decido. Yo soy más capaz de juzgar que Dios mismo. Y esa es la esencia de la tentación. Si lo que Dios había dicho, el día que de él comieres, ciertamente morirás, si eso no era verdad, entonces no moriréis, era la verdad. Por lo tanto, no había nada que temer. Si Dios deja el pecado sin castigo, no hay nada que temer. Lo que no entendió es que Dios le estaba dando sabiduría por medio de su mandamiento, por medio de su ley. Si lo guardaban, serían más sabios, estarían entendiendo los misterios de Dios. Los mandamientos que tenemos, Dios nos los dio para hacernos más sabios. Dice el Salmo 119, versículo 98: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Eva no quiso esperar y aprender guardando los mandamientos. Le agradó la idea de la serpiente de obtener de inmediato el conocimiento secreto de que podía vivir sin Dios. Hasta aquí les había revelado que había algo que por el momento estaba reservado solamente para Dios. Después del tiempo de prueba, si pasaban la prueba, tendrían sabiduría. Dios se las daría en el tiempo apropiado. Habían necesitado ir aprendiendo muchas cosas, había muchas cosas que no sabían, que Dios se va revelando a sí mismo poco a poco. No sabían todavía que Cristo es el árbol para hacernos sabios. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 2 a 4: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Eva se dejó convencer con esas palabras persuasivas. Pues tenemos que alimentarnos de Cristo para llegar a ser sabios para la salvación. En el paraíso restaurado, en la nueva tierra, el árbol de la ciencia del bien y del mal no será un árbol prohibido. Pero mientras tanto, no debemos ocuparnos por tratar de saber más de lo que se nos ha revelado, de lo que está escrito en la palabra de Dios. Fuera de eso hay cosas que solo pertenecen a Él.
Cuando Eva vio el árbol, debió haber apartado la mirada y no contemplar la vanidad, pero miró con agrado lo prohibido. Y por esa ventana que son los ojos, entraron los dardos que envenenaron su corazón y tomó el fruto. Ella lo hizo. El diablo no lo tomó y lo puso en su boca, aunque ella no quisiera. Ella estiró la mano y lo tomó por su propia voluntad. Satanás puede tentar, pero no puede forzar a nadie. Puede convencernos de arrojarnos de un edificio, pero no nos puede lanzar. Ella no podía decir, como nadie puede, el diablo me hizo hacerlo, el diablo me obligó. Satanás se rebeló en contra de Dios. Satanás estaba en el cielo, y cuando se rebeló contra la autoridad de Dios, cuando traspasó los límites que Dios le había puesto, lo expulsó del cielo. Fue exiliado de la tierra, en la tierra, y está derrotado. Aún en su rebelión funciona como un siervo de Jehová. Hay en el mundo una influencia maligna, pero hay un solo Dios, y la humanidad aún es responsable de sus decisiones. Hay una batalla espiritual tanto antes como después de la salvación. La victoria puede venir y permanecer solamente en y a través de Dios Trino. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. El mal ya ha sido derrotado en la cruz del Calvario y al final será quitado totalmente. Pero mientras tanto está aquí entre nosotros. Eva tomó el fruto y comió. Ella le había dicho a la serpiente que Dios había dicho que si lo tocaba, moriría. Pero ya ni eso creía. Puede ser que recordó que Dios no dijo nada en cuanto a tocar. Tal vez no tenía intención de tomarlo cuando lo miró, y quizá tampoco de comerlo cuando lo tomó. Pero dio el siguiente paso, lo tomó en su mano, sintió la textura, lo acercó a su boca, lo olió, percibió su aroma, lo mordió, se le hizo agua la boca y lo comió. Un hombre no puede detenerse cuando él quiere. Una vez que ha comenzado a caer, no se detendrá hasta que haya llegado hasta abajo y se golpee fuertemente contra el suelo. Suprimir las primeras emociones del pecado y abandonarlo antes de meterse en él es lo que es verdadera sabiduría. Tenemos la caída de Adán en la segunda parte del versículo. Dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando ella ya había comido, le dio a Adán. Lo convenció para que también comiera. Es muy fácil enseñar lo malo. Seguramente usó los mismos argumentos que usó la serpiente con ella, que Dios no quería lo mejor para ellos, que si comía sería sabio como Dios, sabiendo el bien y el mal. Quizá le dijo que ella misma lo había comido y ahí estaba, no había muerto.
no tenía que creer lo que Dios había dicho. Además, le podía decir, como ella ya lo había probado, que era delicioso. El pecado es delicioso, ofrece placer. Le dijo que quería compartir con él no solo el fruto, sino todos los beneficios que se obtendrían de comer ese fruto, todos los beneficios que se obtienen del pecado. Y tal vez, ya afectada por el pecado, se le ofreció para no enfrentar sola las consecuencias. Se siente menos culpa cuando es compartida con otros. Y existe la esperanza de que si todos están involucrados, o si todos estamos involucrados, no podrán castigarnos a todos. Los que han cometido maldad quieren atraer a otros a hacer lo mismo, así como lo hizo el diablo con Eva, Eva con Adán. De pecadores se hicieron tentadores. El punto importante no es por qué la mujer involucró al hombre, sino por qué el hombre aceptó. Dice 1 de Timoteo 2:14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Eva fue engañada y pecó, y se convirtió en el medio de tentación para Adán. Pero cuando Adán comió, no fue engañado como lo fue Eva. Adán pecó con los ojos bien abiertos, en abierta rebelión contra Dios. Sabía perfectamente lo que Dios le había dicho personalmente a él, pero no le importó. Quiso lo que le ofrecía la serpiente y no quiso creerle a Dios. En la caída, tanto Adán como Eva abandonaron el papel que Dios les había dado. Eva, a quien Dios había designado como la ayuda idónea para el hombre, se tomó la libertad de actuar como líder de la familia, y nada menos que como líder espiritual. Y Adán, señalado para ser la cabeza de la familia, abandonó su liderazgo y escuchó a su esposa en vez de escuchar a Dios. Y hay que escuchar a la esposa, ciertamente, pero al que hay que escuchar en primer lugar es a Dios. El pecado es más complicado de lo que parece. A primera vista podemos pensar que el pecado de Adán y Eva fue la desobediencia. Lo que nosotros vemos es el acto de desobedecer un mandamiento claro y preciso de Dios. Pero eso es el resultado de otros pecados. El primer pecado, como ya hemos mencionado, fue la incredulidad. Ese fue el inicio. Ya no creyeron a Dios. Su fe y confianza que tenían en Dios cambiaron y pusieron su confianza en Satanás, para que al final quedara en ellos. Ellos decidirían lo que era bueno para ellos, no Dios. No creyeron lo que Dios había dicho de sí mismo. No creyeron en su santidad, no creyeron en el amor divino y prefirieron creer una mentira. Entró también el orgullo. Olvidaron quiénes eran, de dónde venían.
hacía poco tiempo eran polvo de la tierra, menos que un gusano, y ahora estaban ahí queriendo ser iguales a Dios. Serían importantes, sabios, con poder. Lo merecían y no iban a permitir que Dios los limitara. Ahí estaba la codicia y la ambición y la falta de contentamiento. Estaba la ingratitud. Dios había sido sumamente generoso con ellos, pero había una cosa que no les había dado: igualdad con Él. Ellos no eran Dios. Les había dado un lugar para que vivieran bajo Él, no a su lado. También hurtaron, robaron. Ese fruto era de Dios, igual que todo lo demás, pero ese Él lo había reservado para Él. Les dijo: de ese no comeréis, pero lo tomaron lo que no era suyo y lo comieron. Cayeron en idolatría. Dice Romanos 1, vamos a leer Romanos capítulo 1, versículos 21 a 23. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En el versículo 25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Habían conocido a Dios, pero en lugar de glorificarlo a Él, le dieron la gloria a la serpiente cuando le creyeron. Después pusieron su confianza para obtener sabiduría, para ser felices, para obtener todo lo que necesitaban, todo lo que querían en un fruto. Tal vez un fruto muy hermoso y apetecible, pero un simple fruto. Ese fruto se convirtió en su ídolo. Con ese serían sabios, con ese serían felices, tendrían todo lo que querían, algo creado por Dios. Evidentemente no amaron a Dios sobre todas las cosas. Todo comenzó al no creer la palabra de Dios, y de ahí vino todo lo demás. Adán menospreció lo que se le daba, el árbol de la vida, y tomó lo que Dios no tenía para él en ese momento, por lo menos: el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Él sería su propio escultor y su propio amo. Haría lo que bien le pareciera y lo que le fuera agradable. Resumiendo, su pecado fue desobediencia. Su pecado se puede resumir en esa palabra: desobediencia. Desobediencia a un mandato sencillo y claro del que seguramente sabía que era de prueba. Dios hizo a Adán y con él hizo un pacto, el pacto de obras. Él era el representante o cabeza federal de la humanidad. En el capítulo 1, versículos 26 y 27, dijo Dios: hagamos al hombre, es decir, a la humanidad, a nuestra imagen y semejanza. La humanidad recibe el nombre de el hombre. No solo Adán fue hecho así, sino toda la humanidad, y se los creó varón y hembra, los dos a su imagen. Ese es el hombre o humanidad.
Por eso, cuando el representante de la humanidad cayó toda la humanidad con él. No fue engañado, pecó deliberadamente. Él es el responsable de la caída, de la entrada de la muerte en la creación. Pero todos pecamos en Adán. Ese pecado es el único que no cometimos en persona. No estábamos ahí, pero somos culpables de ese pecado en Adán. Nuestro representante, Él firmó por nosotros, aunque sin duda todos somos culpables de nuestros propios pecados. Pero ese pecado fue pagado por el segundo Adán, con su obediencia perfecta. Obediencia que no tenemos nosotros. Pero Cristo es nuestro representante. Él es nuestra cabeza federal del nuevo pacto. Y su justicia, con la que Él vivió su vida completa, fue atribuida a nosotros en lugar de nuestra desobediencia, que es nuestra multitud de pecados. Y así, esos pecados no son vistos, es vista la justicia de Cristo. Dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Si alguien dice, no es justo que se me culpe por el pecado de Adán porque yo no estuve ahí, entonces tampoco es justo que la justicia de Cristo sea puesta en tu cuenta y que ese pecado lo haya cubierto Cristo. La imputación del pecado de Adán a toda la humanidad, a toda su descendencia, es una columna del Evangelio. Los seres humanos están perdidos, muertos espiritualmente desde antes de su nacimiento, desde su concepción, antes de que empiecen su vida de pecado. El Hijo de Dios es el Hijo del hombre para expiar el pecado, muriendo en lugar de pecadores. Negar que la humanidad entera cayó en pecado en Adán es quitarle a la muerte de Cristo su significado redentor y su poder para salvar. Pierde su sentido. La realidad de la caída está presente en los efectos que vemos en todos los seres humanos. Vamos a revisar a Romanos, capítulo 3, versículos 10 al 18. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre caído está totalmente depravado y corrompido. Y esto no significa que sea tan malo como sea posible. Dios, en su gracia común, restringe su maldad y las personas no hacen todo el mal que pudieran. Aún Nerón o Hitler no querían
aniquilar su propia nación, tenían afecto por algunas personas, pero la corrupción de cada hombre abarca todo su ser, sus deseos, sus pensamientos y sus afectos. Si su intelecto no está entenebrecido, entonces es capaz de hallar salvación por medio de la razón. Si su voluntad no está esclavizada, tiene la última palabra en su salvación. Si las deformidades que vemos de niños al nacer, la enfermedad y la muerte no son marcas de caída, entonces no son males ni son enemigos a los que Cristo venció con su muerte. La caída de cada uno no se da cuando comete su primer pecado. Ha nacido ya en pecado, como criatura caída procedente de Adán. Heredó esa corrupción, ese pecado. Los hombres no se convierten en pecadores por medio de la práctica del pecado, sino que pecan debido a que por naturaleza son pecadores. Ningún niño necesita que se le enseñe a pecar. Por el contrario, cada niño tiene que ser corregido para que no haga lo malo. Tiene que ser estimulado a hacer el bien. Por eso dice en Hebreos que el padre que no corrige a su hijo lo aborrece. Al que lo deja en su pecado, al que se lo tolera, lo deja seguir viviendo así, lo está tratando como un bastardo y no como hijo. Lo aborrece porque va a ir al infierno, porque no lo ha dejado que sienta las consecuencias de su pecado, lo ha consentido. Solo por la palabra revelada y aplicada por la obra del Espíritu Santo a un hombre caído, puede ver cada vez más profundamente los trágicos resultados y consecuencias de nuestra caída. Solo entonces puede comprender la maravilla del Evangelio. Adán y Eva tomaron el fruto prohibido y comieron. Después de que Cristo vivió en el mundo maldito por el pecado de Adán, para poner su vida en rescate por muchos. Después de que Cristo vino, las palabras tomad y comed se convirtieron en palabras de salvación. Ese es el árbol que hay que tomar y comer. Él es el árbol de la vida. Dice Juan en su Evangelio en el capítulo 6, versículos 54 a 56, dice Cristo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Él es ese fruto del árbol de la vida. Cuando Adán voluntariamente obedeció al diablo, se hizo su súbdito. Si alguien se somete para obedecer a otro, es esclavo de aquel a quien obedece. Si un gobierno se rinde y se somete al narco o a un grupo terrorista, se hace esclavo del que obedece. Se rinde, entrega lo que le fue dado a su nuevo amo, así como Adán entregó al diablo la creación.
Cuando lo obedeció, permitió que se apoderara de su mente, de su corazón y de su voluntad. Por eso la creación sobre la que había recibido señorío quedó bajo el dominio de su nuevo amo, al que ahora él obedecía. Satanás nos sigue tentando para que trastornemos los planes que Dios tiene para nosotros. Él se pone en lugar de Dios y te susurra a ti, al oído: lo que Dios te ha dado en su providencia no es lo mejor para ti. Te hace imaginar que tú tienes el control de tu vida y que tú eres el amo de tu destino. Te susurra al oído: estarás mejor si dejas todo, incluyendo a tu iglesia, y te vas a vivir a otra ciudad. Te irá mejor. Si puedes, pues vete al primer mundo. Estás viendo que Dios no puede cuidar de ti ahí donde te ha puesto. No tienes trabajo, no tienes el trabajo que necesitas o los ingresos que necesitas. No creas lo que Dios ha dicho. Él no te cuida. Lo importante no es la eternidad. Lo importante es la vida aquí. Lo importante es el aquí y el ahora. Tenemos finalmente los ojos abiertos en el versículo 7 de nuestro pasaje. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces se abrieron los ojos, sus ojos fueron abiertos. No se refiere a los ojos del cuerpo, esos los tenían abiertos. Esos ojos fueron los que vieron el fruto prohibido como bueno para comer. Tampoco esa frase de abrieron los ojos tiene el sentido de que despertaron y tuvieron un conocimiento verdadero, sino que los ojos de la conciencia fueron abiertos. Sus corazones les remordían lo que habían hecho. Su corazón los reprendía. A través del pecado obtuvieron lo que nunca antes habían tenido: una conciencia, un conocimiento de lo bueno y lo malo. Tan pronto comió lo prohibido, tuvo conciencia de su mal y sus ojos fueron abiertos para ver su condición caída. A partir de entonces, el hombre tiene dentro una conciencia que lo acusa de su caída y de su condición de pecador. Es una voz dentro de su alma que le recuerda que no es su propio amo y que es responsable ante una ley moral, esté de acuerdo o no. Aunque con la práctica continua del pecado, esa conciencia se va cauterizando como una cicatriz que se hace cada vez más gruesa y pierde toda sensibilidad. Ahora se daban cuenta que habían perdido el bien y ahora conocieron el mal como algo que los controlaba. Por primera vez en su vida sintieron vergüenza de su desnudez, sintieron vergüenza por su pecado. La forma en que se veían ellos mismos cambió. Se veían contaminados, se veían sucios, se veían pecadores. También cambió la forma en que veían todo el mundo. Ahora era todo diferente. Después de la caída, todo parecía peor.
¿Quién hizo del paraíso un infierno? El pecado del que hay que avergonzarse. Adán y Eva no confesaron su pecado, sino que intentaron ocultarlo. Se hicieron delantales de hojas de higuera. En lugar de buscar a Dios y confesar su culpa, intentaron ocultarlo, primero de ellos mismos y después de Dios. Les importaron más las apariencias y que nadie se diera cuenta de su pecado. Les importó más eso que tener el perdón de Dios. Prefirieron ocultarlo que confesarlo. No era una manera sabia de hacerlo. Las hojas de higuera son de una textura rasposa y cuando se secan se hacen amarillas, se hacen duras, quebradizas, se caen en pedazos, se van deshaciendo. Y eso es así para el hombre actual y entre nosotros. Muchos tratan de aparentar una familia perfecta y una conducta intachable. Hacen donaciones y dan limosnas. Algunos realizan ritos y asisten a las iglesias y se convierten en personas religiosas. Esas obras son el hilo con los que muchos están tejiendo los delantales para cubrir su vergüenza espiritual. Pero sus delantales son como los que cosieron Adán y Eva. No sirven para la eternidad. Nuestras mejores obras no sirven para tapar el pecado. Dice Isaías, capítulo 64, versículo 6, dice, lo voy a leer: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. En una ocasión, Cristo maldijo a una higuera que enseguida se secó y después condenó con fuerza la religiosidad superficial y de apariencia de los escribas y fariseos, que solo era una tapadera para el pecado. En la tentación, el camino que siguió Satanás fue de afuera hacia adentro, de lo exterior al interior. Primero fue el oído, que vio el árbol, que era bueno para comer, era agradable para la vista, era deseable para alcanzar sabiduría. De lo exterior se fue contaminando su corazón. Dios actúa comenzando por el interior, por el corazón del hombre. Cristo fue a la raíz del problema cuando dijo: os es necesario nacer de nuevo. Solo con un nuevo corazón el hombre puede ver su condición caída y puede ver su pecado y confesarlo arrepentido. Ese es el primer paso. Y si tú no has podido ver esa corrupción, ese pecado, si no eres humilde para reconocer tu condición, no hay nada que hacer. Limpia primero lo de adentro, tu corazón, para que lo de afuera sea limpio. La religión puede ser usada para limpiar o dar brillo a lo de afuera. Cristo les dijo a los fariseos: las personas
que exteriormente eran más religiosas en su tiempo, que se preocupaban de esa limpieza externa y se lavaban, que eran como sepulcros blanqueados, que por fuera lucían muy hermosos, con mármol, con flores, pero por dentro estaban llenos de huesos y de la contaminación propia de la muerte. Nuestras obras y excusas que ofrecemos para cubrir o por lo menos atenuar nuestros pecados son vanas y superficiales, igual que los delantales de higuera. La vergüenza escondida se hace más vergonzosa. Las familias y las personas esconden secretos. Los criminales tratan de borrar sus huellas y no dejar rastro. Ese es el método favorito para cubrir nuestras transgresiones. Igual que Adán, pero nuestros ojos están abiertos. Fueron abiertos cuando hicimos el mal, cuando supimos la diferencia, cuando perdimos el bien por hacer el mal. Cada uno sabe que ha pecado. Cada uno hasta qué grado ha dejado que la incredulidad entre en su corazón. Y cada uno sabe que ha empezado a deslizarse, a caer. Una cosa los llevará a otra. Desde hace mucho tiempo hemos empezado a coser nuestras hojas de higuera para remendar nuestros delantales que cubren nuestra vergüenza. Todo intento de cubrir nuestra desnudez delante de Dios es necio. Necesitamos que Cristo nos vista con vestiduras dignas, que nos cubra con su manto de justicia, que quite nuestras ropas viles, nos limpie de toda mancha para presentarnos delante de Él. Esa es la salvación por la que pagó con su vida. Dice Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Las vestiduras que no solo cubren nuestro pecado, sino que lo limpian y lo quitan, son las que Cristo nos da. Él es nuestra justicia, su vida de justicia contada a nuestro favor, a los que ponen su confianza en Él, a los que creen en Él, a los que se arrepienten de su pecado. Debemos vencer la tentación que empieza por nuestra incredulidad para ser hallados en Cristo, estando revestidos de Cristo, no teniendo nuestra propia justicia, que es por cumplir la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Vamos a orar. Señor, te pedimos que por medio de tu Espíritu nos reveles nuestro pecado, que podamos verlo, que nos des humildad, que quites todo orgullo, que no atribuyamos a otros nuestro fracaso, nuestra culpa, sino que sepamos quién es el que está corrompido. Que no nos ocupemos ni veamos la corrupción en los demás, que no veamos
espinas en los ojos de los demás sin antes ver nuestra viga que tenemos, Señor. Ayúdanos, tú sabes nuestra condición, sabes nuestra condición, nuestro corazón, sabes que queremos esconder nuestro pecado, que no lo veas, no acordarnos de él, pero sácalo otra vez a la luz de nuestro corazón, que nuestro corazón nos reprenda, Señor, para que lo traigamos delante de ti, para que sea cubierto por la sangre de Cristo. Si tú no lo haces en tu Espíritu, Señor, no podemos, ni queremos hacerlo. Perdónanos, Padre, obra en nosotros y tráenos a Cristo, que sea para tu gloria o para la salvación de las almas que Cristo salvó con su muerte. Lo pedimos en nombre de Cristo.